aquí pues platicando, y pues yo le quisiera preguntar, maestra, ¿qué es un sindicato universitario como el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México? Que usted como secretaria general nos explicara un poco qué es un sindicato como un sindicato universitario como el sindicato de la universidad. Buenas tardes. Sí, la definición de sindicato es básicamente una organización que busca defender, mejorar y proteger las condiciones de trabajo de los trabajadores. Particularmente en el caso de la OACM, como otros sindicatos universitarios, ¿no? Fuimos organizaciones de trabajadores que se crearon una vez que ya fueron creadas las universidades y que poco a poco comenzamos a generar y a valorar inicialmente que nuestra condición de trabajo antes de que hubiera sindicatos en la universidad era bastante inestable. ¿A qué quiero referirme? Cuando la Universidad Autónoma de la Ciudad de México empezó en el año 2001, todos los trabajadores administrativos y académicos éramos contratados bajo el esquema de honorarios y prácticamente año con año nos renovaban el contrato. Casi todos teníamos la incertidumbre, bueno, de hecho todos teníamos la incertidumbre, porque a lo mejor menos el rector, ¿no? Pero teníamos la incertidumbre permanente de que no teníamos la certeza de que tendríamos trabajo para el mes de enero. Terminaba nuestro contrato al final del año, en diciembre, y luego teníamos que continuar esperando, bajando prácticamente a todos los santos del cielo para que nos pudieran garantizar que tuviéramos empleo. Estuvimos así hasta el año 2005. Para ese momento, así como estábamos los trabajadores académicos administrativos, además había trabajo en el área de intendencia, el área de limpieza de los planteles de la universidad, pero esa limpieza era realizada por un grupo de trabajadores que eran contratados no por la universidad, sino por una empresa con la que se tercerizaba el servicio. Es decir, toda esta forma de outsourcing que ha desarrollado prácticamente el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? La universidad también lo reprodujo como una institución autónoma, ¿no? del gobierno de la ciudad. Para el año 2005, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México adquiere su autonomía y por lo tanto también existe la posibilidad de las y los trabajadores de organizarnos para poder demandar, primero que nada para organizarnos para crear un sindicato que defendiera, mejorara y sobre todo generara certeza en el trabajo. En el año 2004, desde finales de 2004-2005, un grupo de trabajadores, alrededor de 30-40 trabajadores, empezamos a organizarnos para platicar sobre las primeras líneas de trabajo de lo que podría ser el sindicato de la universidad. El sindicato de la universidad finalmente se creó con su reconocimiento legal en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que en aquel momento todavía era la autoridad laboral que regulaba lo laboral en la Ciudad de México. Nos da el registro como sindicato el 5 de noviembre del 2005, ¿no? Con lo cual el sindicato su ACM cumple 18 años este año, ¿no? Prácticamente estamos llegando a la mayoría de edad, ¿no? Ese sindicato se crea le da validez legal el 5 de noviembre, les digo, del 2005, y a partir de ahí se crea una primer dirigencia sindical. Esa primer dirigencia sindical estuvo encabezada por la doctora Alicia Hernández Zamora, ¿no? Y el objetivo fundamental de esa primer dirigencia fue garantizar la posibilidad de crear un contrato colectivo de trabajo. En esos años yo era representante del plantel San Lorenzo Tezonco, ¿no? Que ya existía, y de alguna manera pude trabajar con la Secretaría General en ese momento para la organización del primer documento que serviría como pliego de peticiones, que más tarde se convertiría en nuestro primer contrato colectivo de trabajo en el año 2007. Ese primer contrato colectivo de trabajo nos llevó a discutirlo aproximadamente 8 meses y medio, duró la negociación. No teníamos plazo de tiempo porque no teníamos un contrato firmado todavía colectivo, teníamos contratos individuales. Finalmente pudimos firmar el primer contrato colectivo de trabajo en el año 2007, ¿no? Que tenía los elementos básicos que hasta la fecha se siguen manteniendo dentro del contrato colectivo de trabajo que tenemos. Para el 2007, cuando se hizo la renovación de la dirigencia sindical, y yo tuve la posibilidad también en aquella ocasión de ganar la Secretaría General en el periodo que va del 2007 al 2009, ahí intentamos en ese periodo tratar de avanzar un poco más en lo que se había conseguido con el primer contrato colectivo de trabajo. Y nuestra siguiente misión fue, en primer lugar, garantizar que el contrato colectivo pudiera crecer, que tuviéramos mejores
y mayores prestaciones los trabajadores de la universidad, por ejemplo, el reconocimiento a los días económicos, el reconocimiento, por ejemplo, a la licencia de maternidad como la establece la ley, pero hacer el equivalente también para la incapacidad o la licencia que se da por cuidados paternos a los varones, ¿no? Entonces pudimos garantizar meter esos elementos en el contrato nuevo. Y en esos años, otro de los elementos fundamentales que se convirtieron en una de las tareas que quisimos hacer fue trabajar este sector de los trabajadores de intendencia. Como les decía hace unos segundos, el trabajo de intendencia se contrataba de manera terciarizada, ¿no? Los trabajadores de intendencia prácticamente cobraban como 800 pesos a la quincena, con lo cual tenían un salario mensual de 1,600 pesos que no les llegaba a tiempo porque a veces la empresa no les pagaba, y que les decía que los tenía dados de alta en el seguro. Sin embargo, cuando se accidentaban, pues no tenían ningún tipo de registro en el seguro. Se acercaron a nosotros para pedirnos el apoyo y poder negociar con la universidad la posibilidad de que ellos fueran contratados de manera directa por la universidad, es decir, que se eliminara la figura del outsourcing y que fueran absorbidos por la universidad. En aquella época, el rector de la universidad, Manuel Pérez Rocha, no estaba muy a gusto con esa posibilidad porque decían que había que evitar que los trabajadores se viciaran como en otras universidades, ¿no? Que no quisieran limpiar, que no quisieran hacer su trabajo. Sin embargo, nos empeñamos en aquella época, la coordinación ejecutiva del 2007-2009, junto con todos los trabajadores de intendencia que en ese año estaban activos, que yo creo que eran entre 350 y 380 personas, no me acuerdo bien la cifra, pero eran de prácticamente todos los planteles, y pudimos llevar a cabo con la organización de esas más de 300 personas la posibilidad de que la universidad los contratara, que los incorporara como parte de la plantilla, y a partir del 1 de enero de 2008 ellos se convierten en trabajadores ya no de una empresa aparte, sino trabajadores de la universidad. ¿Esto qué quiere decir? Que para el día de hoy están cumpliendo 15 años de trabajo en la universidad, con lo cual los trabajadores que son mayores pueden tener ya derecho a una pensión por edad, ¿no? Gracias a que están inscritos hoy día en el sistema de seguridad social del ISSSTE, ¿no? Entonces, respecto a la pregunta inicial, que es el sindicato universitario, yo lo que podría decir que ha sido para la UACM es la herramienta fundamental que hemos tenido los trabajadores para poder garantizar, en primer lugar, tener un empleo estable; segundo lugar, un empleo digno; tercer lugar, prestaciones superiores a las de la ley, y que de alguna manera nos genera la posibilidad a todos los trabajadores hoy día de tener una posibilidad de crecimiento en el trabajo, ¿no? Entonces yo creo que hoy día, ante un escenario de pérdida de derechos laborales, ¿no? Y de pérdida de contratos colectivos, el sindicato de la UACM ha sido un pilar fundamental de la política laboral, no únicamente de los trabajadores, sino de la universidad. Cuando se firma el primer contrato colectivo, se convirtió en el primer documento normativo que tuvo la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, incluso antes que el Estatuto General Orgánico. Entonces me parece que si tuviéramos que definir que es un sindicato universitario, diría que el sindicato de la UACM cumple, ¿no?, con las características básicas de lo que debe ser un sindicato, y que ahora será tarea de todos los que trabajamos en la Casa de Estudios y todos los que estamos afiliados, que afortunadamente tenemos una membresía amplia de más de 1,000 afiliados. Nuestra labor va a ser siempre defender el contrato colectivo de trabajo, y va a ser también enriquecer cada una de las cláusulas y garantizar que todos los trabajadores que estén aquí tengan siempre la posibilidad de contar con un empleo digno y con sus derechos resguardados. Pues muchísimas gracias, es muy ilustrativo lo que usted nos está señalando, sobre todo pues en las ganancias que como trabajadores y trabajadoras hemos tenido en todos estos años que el SUTUACM ha estado trabajando. Bueno, pues ya nos habló de cierta historicidad, y ya nos habló de qué es un sindicato universitario, ya nos dio la historia del sindicato del SUTUACM. Yo quisiera saber, y ya también nos comentó cuáles son las cosas que se han hecho. A mí me gustaría saber qué falta por hacer, qué es lo que falta por hacer en este proceso, digamos. Es importante la pregunta, y como parte, digamos, de los logros del sindicato, además de garantizar estabilidad laboral y una serie de prestaciones sociales fundamentales que tenemos, este sindicato, en el primer contrato colectivo, se convirtió en el primer sindicato
que tiene la prestación para el personal académico de año sabático en el contrato colectivo. En la mayor parte de las universidades, el derecho al año sabático se tiene a partir del Estatuto de Personal Académico. En esta universidad, cuando construimos el contrato colectivo, quisimos que eso formara parte de los derechos que están resguardados por los trabajadores en el contrato colectivo. Entonces, dentro de los avances en el ámbito académico tenemos justo el tema del año sabático, tenemos el tema de la posibilidad de tener 60 becas para apoyar el estudio y el mejoramiento de la calidad académica de nuestros trabajadores académicos y administrativos, y hoy día también de los compañeros de intendencia. Es un orgullo decir que gracias a esas posibilidades tenemos compañeros de intendencia que están estudiando la licenciatura en nuestra casa de estudios, ¿no? Que cuentan con beca, que cuentan particularmente todos con derecho a vacaciones en los periodos de ley, ¿no? Y el pago del 50% de toda su prima vacacional, como lo establece, superior a lo que establece la ley. Entonces, avances ha habido un montón, ha habido muchos logros. ¿Y qué es lo que falta al sindicato? Faltan muchas cosas. Yo creo que el primer elemento y el primer desafío del sindicato, de este sindicato de la UACM, es garantizar la existencia de una organización gremial de los trabajadores ante un contexto en el cual los derechos laborales prácticamente están siendo menoscabados tanto por el gobierno como por las empresas, ¿no? Entonces yo creo que uno de los grandes desafíos es mantener la existencia sólida, fuerte, comprometida de esta organización gremial, en primer lugar. En segundo lugar, mejorar ese contrato colectivo y garantizar algo que ha sido fundamental para toda esta generación de trabajadores que tenemos en la UACM. Tenemos prestaciones indexadas al crecimiento del salario mínimo. En la negociación del año pasado, la rectoría de la universidad insistió en diferentes ocasiones en desindexar las prestaciones que tenemos en salario mínimo, que crecieron de manera significativa en este último sexenio. Entonces, derivado de ello, la administración de la universidad se planteó la necesidad de pedirnos que desindexáramos las prestaciones, porque la universidad no tiene dinero para pagar las prestaciones, nos decían. Sin embargo, los derechos no son renunciables, son derechos ganados, son prestaciones ganadas. Entonces, ¿qué es lo que sigue para el futuro todavía? Sería esencialmente garantizar que esas prestaciones que están indexadas al salario mínimo no se pierdan, que sigan indexadas esas prestaciones, y sobre todo tratar de hacer que ese contrato colectivo ofrezca también mayores beneficios sociales para los trabajadores, ¿no? Somos una universidad pública, una universidad creada en el marco de un gobierno que se pretendía de izquierda, y somos una universidad que históricamente se ha manifestado públicamente por las causas sociales. Entonces, una de las causas sociales más importantes que tiene la universidad debe ser su compromiso con los trabajadores. Entonces, eso es lo que sigue. Estar defendiendo el contrato colectivo y mejorar poco a poco más nuestras condiciones de trabajo. Pues muy bien, muy ilustrativa esta charla. Muchas gracias. Seguimos atendiendo todas las cuestiones laborales que se nos presenten.